Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Seguimos con el tema de dedicación, compromiso y fidelidad. Por favor, si son tan amables de pasar conmigo a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. El tema de hoy es que la santidad es una necesidad constante. En clases anteriores habíamos aprendido que es absolutamente necesario conducirnos santamente y con fidelidad. Ninguno de nosotros ha visto al Señor Jesucristo, ni a Pedro, ni a Pablo, Silvano, Timoteo y otros grandes hermanos nuestros del siglo I. Pero el testimonio de las Escrituras es igual de verídico que si los hubiésemos visto con nuestros propios ojos. ¿Qué ventaja tenemos nosotros al contar con las Escrituras? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así cuando tengáis ganas, hacedlo. Abundad más y más. Se me durmieron muy temprano hoy. Yo suelo dormir a la gente unos 20 minutos después de empezada mi enseñanza. Hemos roto mi propia estadística. ¿Qué tal, Así abundéis más y más. El deseo por la palabra y nuestra entrega a Dios mediante su palabra agrada a Dios. Este ruego y exhortación de Pablo suena como si fuera un clarín a la madrugada, nos despierta, llama nuestra atención. En el silencio de la madrugada viene el clarín, llama esto como un clarín a la madrugada. Hace un tiempo atrás, nosotros habíamos dicho desde este mismo púlpito que si es que habíamos decidido poner la mano en el arado y si es que nos vamos a mover con las cosas de Dios, la dedicación y el compromiso de nuestra parte no son tanto una opción como en verdad son una necesidad. Santiago capítulo 1, por favor. Lo habíamos dicho en este mismo púlpito hace un año atrás, en este mismo lugar. Según algunos diccionarios, dedicación es la actitud que tiene la persona que se aplica con fervor o abnegación a una cosa. Dedicación es sinónimo de entrega. Es el esfuerzo y empeño en pos de un objetivo. Compromiso, por su parte, significa obligación contraída, palabra dada. Así que es importante que nos enfoquemos en hacer y en permanecer haciendo aquello que sea que Dios o el Señor Jesucristo nos llaman a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Santiago 1 en el versículo 5 dice: Si alguno de vosotros, recuerden que vosotros significa nosotros, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, embrómese. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, como se la dio al rey Salomón, cuando pudo haber pedido riquezas, extensión de su reino, más oro, cuántas naves, qué sé yo, un Jumbo 747. Él le pidió sabiduría para gobernar a tu pueblo que es tan grande. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le dio la sabiduría que él necesitaba. Es decir, que esta buena costumbre de Dios ya lleva muchos años en su corazón.
El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No es como nosotros, que damos medidamente y con reproche, como un piolín atado a lo que damos, que cuando te di, tac, te traigo para acá, a ver qué me das en retribución. Y les será dada, pero hay una condición, hay una cláusula que en los casos de Dios nunca está en letra chica. Dice así grandote, pida con fe. Nunca las cláusulas de Dios tienen letra chica. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto lo acabamos de leer todos en nuestro propio idioma. No me lleva a ningún texto griego o arameo, es simple. 8. El hombre, y ustedes saben cómo es la forma que se expresa la Biblia en términos de los entonces que fue escrita, significa también la mujer, ¿verdad? El hombre, el ser humano de doble ánimo, es inconstante en todos, no en algunos, en todos sus caminos. Quien está frío a veces y caliente otras veces, no tendrá una abundancia de fruto de Dios en su vida. Quien tenga un pie adentro y un pie afuera del compromiso con Dios, no recibirá mucho de la mano de Dios. Necesitamos definirnos, decidirnos y enfocarnos en Dios y permanecer enfocados en Él mediante su palabra de verdad. Si eso tenemos que hacer si es que queremos producir los resultados de la palabra en nuestra vida. Es imprescindible una entrega a lo largo del tiempo de vida. Abandonar en el intento nunca producirá el fruto deseado. Gálatas capítulo 6. Por las dudas que no nos avivemos, que seamos tan inteligentes nosotros que necesitemos muy poco de Dios, por las dudas que eso ocurre, en el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ayer estábamos viendo el carácter transitivo de la vida, digamos. Todo lo que uno sembrare segará. Quiere decir que vos ves lo que segaste o lo que cosechaste o lo que cortaste para recoger, eso es segar, cortar en la cosecha, ¿no? Entonces, si vos ves lo que segaste, aunque te hayas olvidado, podés saber qué es lo que sembraste. Listo, sonamos. Lamentablemente está tan simple. Ojalá estuviera complicado, porque tendríamos una excusa, le podríamos decir, bueno, perdóname Dios, no te entendí. Pero lamentablemente hasta yo puedo entenderlo. Imagínate, esa prueba de paparulos. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ninguna duda, pero lo que ciega va a ser corrupción. Quiere decir que si yo veo algún grado de corrupción en mi vida, entonces indica, me agarro la mano así para hacer esto. Quiere decir que lo que cegué fue para mi carne. ¿Lo ven? Si cego mucha corrupción, quiere decir que sembré ¿qué cosa? Mucha carne. Sí, mucha corrupción, mucha carne. Eso es. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué tal? No es mala la elección. Es bastante simple
no me queda mucho que pensar, la verdad, este es un trato conveniente para mi vida. Voy a segar para el Espíritu. En el 9 dice, no nos cansemos pues, lo cual indica que uno puede cansarse en esta actividad de sembrar para el Espíritu. Entonces continúa dándonos buena instrucción para nuestro beneficio por siempre. No nos cansemos pues de hacer bien. Y como yo siempre digo, esta es la forma en que yo lo expreso, es que hacer bien no es lo que la gente entiende hacer bien necesariamente. Estamos en el contexto de la palabra de Dios y el mayor bien que cualquier persona puede hacer por cualquier otra persona es la palabra de Dios. Ese es el mayor bien que uno puede hacer por cualquier otro. No es cruzar a la gente la calle o cederle, lo cual está muy bien. No es tampoco cederle el asiento a una señora embarazada en el subte, lo cual, de nuevo, está bien. Pero estamos en el contexto de la palabra de Dios, el mayor bien que podemos hacer los unos por los otros y por todas las personas en general es lo que sea que diga la palabra de Dios, es hacer la palabra de Dios. Cuando sea que hagamos esto, sin cansarnos, sin detenernos, entonces a su tiempo segaremos, sino que desmayamos, termina diciendo el versículo 9, ¿verdad? Ayer lo habíamos visto, que si desmayabas, no ibas a segar. En griego, la palabra traducida desmayamos fue usada como el relajarse de la cuerda de un arco cuando salió la flecha. Imagínense en estas cámaras de alta velocidad que filman cosas que uno puede ver en la National Geographic o en el Discovery, que viene el tipo así y hace así, ¿no? Y una cámara que sale $7 millones para filmar eso, ¡pum!, dispara. Y vos ves que la flecha sale y entonces la cuerda que estaba tensa queda así. Esa es la palabra griega que se usa acá. Desmayar, desmayemos. Es como que esa cuerda ya no está tensa. De ahí que está asociada a debilitarse o aflojarse. Guarda, ojo al piojo. Esto no significa que debemos estar tensos en nuestro servicio a Dios. No debe haber tensión cuando reposamos en Él. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo dice el 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hebreos, por favor, capítulo 12. Si deseamos movernos con las cosas de Dios y bendecir a muchas personas, mayormente a los de la familia de la fe, necesitamos dedicarnos y comprometernos, es decir, servir sin desmayo. Esta clase de vida dedicada y comprometida puede ser muy demandante. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo consideramos a Jesús. Hebreos 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con el único propósito que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hechos capítulo 8. Es posible, sin ninguna duda, que en nuestro dedicado servicio amoroso uno se canse, inclusive hasta el punto de desmayarse. Nos puede pasar a todos. La palabra de Dios nos instruye qué acción tomar en tal caso. Lo consideramos a Jesús, que tuvo muchas más razones que ninguno de nosotros para que su ánimo se cansara hasta desmayar, y sin embargo nunca tiró la toalla.
Cuando nos encontramos con alguna persona por primera vez, habíamos visto ayer, le preguntás, ¿a qué te dedicás? Bueno, pues esta es nuestra dedicación. A esto nos dedicamos nosotros fielmente. ¿Nos cuesta? Sí, claro. ¿Hay que renovar la mente? Por supuesto que sí. ¿Hay un precio que pagar? Ninguna duda. Como hay un precio que pagar no servirlo a Dios fielmente. Yo decido qué precio quiero pagar. Cuando la gente, todos nosotros, si alguna vez hemos encarado un estudio, por ejemplo, un estudio universitario, llega un momento que uno se cansa de la carrera, de tanto tenés que trabajar, estudiar, levantarte temprano, no dormís nada, no vas a bailar, porque el sábado y el domingo tenés que hacer los prácticos, tenés que estudiar, ¿sí o no? Renunciamos a todas esas cosas para hacer, lo cual está no bien, está perfecto. Si es lógico renunciar a algunas cosas, para servir fielmente a tu deseo de ser ingeniero, abogado, médico, lo que fuera, ¿cómo no va a ser lógico hacerlo por Dios? Una vez que suene la trompeta, ya no vas a poder hacer nada, no va a necesitarse tu título. E insisto, no está mal tener el título y ser lo que vos desees ser, lo que sea. Está perfecto. Pero es un tema de prioridades, a qué apuntamos, en qué nos enfocamos, dónde apuntamos todos los cañones de nuestras energías, de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros movimientos, qué es lo que hacemos, en función de qué lo hacemos. También está disponible, y es lo que nosotros deseamos, preguntarle a Dios, ¿qué es lo que querés de mí? Nosotros queremos los resultados de la palabra, por eso hacemos los trabajos de la palabra. Nos dedicamos a lo mismo que a lo que se dedicó Felipe en Samaria, en Hechos 8, en el versículo 1. Y Saulo, ya saben de quién estoy hablando, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, un gran hombre de Dios. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Damas y caballeros, no nos dejemos confundir que porque esto ocurrió en el primer siglo, nosotros no fuimos perseguidos. Recuerden que somos un solo cuerpo y no es un cuerpo, es totalmente atemporal. Los persiguieron a ellos, lo hicieron de alguna manera a nosotros, porque persiguieron al cuerpo de Cristo o a una parte del cuerpo de Cristo. Y fue gran persecución. A causa de esa persecución, los creyentes entraron a ir de Jerusalén, pero no con ánimo desmayado. Denme tiempo que lleguemos al versículo 4, van a ver lo que yo quiero decir. Entonces continúa diciendo, después de Jerusalén, el versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esta persecución no era una cosa liviana. Este tremendo Saulo perseguía con gran dedicación y compromiso a nuestros hermanos del primer siglo. Ellos eran hijos de Dios igual que nosotros, de tal manera que eran hermanos nuestros. Por eso digo que también nos persiguieron a nosotros de alguna manera, aunque físicamente, lógicamente, no hayamos estado ahí. Ellos eran hijos de Dios y sin embargo tuvieron que pasar estas penurias, incluso la muerte de un gran hombre de Dios. Vamos a observar que estos creyentes, en lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy hijo de Dios? Pero si yo ofrendo, yo leí 7 versículos el fin de semana del mes pasado. Yo soy hijo de Dios, ¿cómo me pasa esto a mí? En lugar de que su ánimo se cansara hasta desmayar, ellos continuaron proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando templo por templo, no podía porque ahí no estaban. Los iba a buscar donde estaban, en las casas. Ahí los iba a buscar. ¿Dónde estaban? Cualquier estratega militar sabe dónde se encuentra su enemigo y lo va a buscar donde está para darle tac con
con un petardo en la línea de flotación, con un torpedo en la línea de flotación. Los iba a buscar en las casas, que era donde se reunían. Ahora viene la parte que nosotros debemos estar muy orgullosos por estos hermanos nuestros que estaban sufriendo esta gran persecución y tuvieron, a tal punto que tuvieron que irse de Jerusalén. Mirá lo que dice el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando por las paredes, desmayándose, preguntándose ¿por qué a mí? Anunciando el Evangelio. La respuesta siempre es la palabra. ¿Te das cuenta? Qué difícil, ¿no? Qué difícil que la hizo Dios. La respuesta es la palabra y nada más que la palabra de Dios. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A esto se dedicaba nuestro hermano Felipe, aún en medio de semejante oposición que llevó a Esteban a la muerte. ¿Qué pasaba ante este despliegue de dedicación y de compromiso ante tamaña adversidad? La gente huía despavorida, desmayaba en su intento de conocer más de Dios. No, dice que la gente unánime, el 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¡Wow! ¡Wow! Y recontra wow. ¡Qué amor el del hombre! ¡Qué tremenda situación esta para pasar! Yo personalmente no puedo decir que jamás haya pasado esta situación. Caramba, esto tiene que llamarme atención. Esto me tiene que despertar, me tiene que decir algo a mí. Me tiene que estar diciendo que si estos tipos hicieron esto en esta situación, ¿cómo puede ser que yo me quede quieto? ¿Cómo puede ser que yo no reaccione ante la necesidad que hay, que yo me levante y que finalmente proclame el reino de Dios y el nombre de mi Señor Jesucristo? Esto tiene que decirme algo. ¿Qué propósito habrás tenido, Padre, para revelar esto, que yo lo lea? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Se dan cuenta? Nos está despertando. Que con menos adversidad muchas veces nosotros no hacemos tanto. Despertémonos. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero lo primero que hubo fue la palabra. Después vino la liberación. No fue al revés, llamando a las cámaras para que te vean lo grandioso que vos sos, haciendo todas las grandes cosas, y después si te quedaba tiempo abrías la Biblia y leías 2 o 3 versiculitos. O le pegabas en el poste, la dejabas acá y te recorrías todo el escenario por 1 hora y media y no leías nada de acá. Pero hiciste todo el show y llamaste a las cámaras. No. Señores, no es el modo de Dios. La palabra es primero, las señales vienen después. 12, más abajo. Pero cuando creyeron a Felipe, no antes de haberle creído a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, y acá no hay agua involucrada, hombres y mujeres. Mateo 10, por favor. En la medida y proporción que nosotros hagamos esta proclama, será la medida y proporción que ocurrirán alrededor nuestro estas bendiciones que están en líneas con la voluntad de Dios. Nosotros podemos y deberíamos tener una vida comprometida con Dios, con el Señor Jesucristo y con el propósito unánime de ellos para el bien de la humanidad toda. En todo orden y actividad de la vida, para lograr avanzar algo, uno tiene que comprometerse, como hablaba hace un rato de una disciplina, no sé, universitaria, una carrera terciaria o lo que sea en nuestras vidas. Un curso, lo que sea, lo que vos te dediques, aquello donde pongas parte de tu tiempo y tus esfuerzos y concentración.
Todo necesita que te comprometas para llegar a su conclusión. Un profesional no avanza en su disciplina si en algún momento se desmaya. Un maratonista no llega a la meta si en algún tramo de la carrera se afloja. El Hijo de Dios comprometido es quien tiene la voluntad de ofrecer a Dios total obediencia amorosa a su Padre y a su Señor. Hay numerosas posibilidades de lograr compromiso con distintas causas. Para nosotros, los hijos de Dios, la única fuente para aprender a estar comprometidos con Dios es su palabra de verdad. Jesucristo tenía bien en claro cuáles eran los deseos de bien de su Padre para con la humanidad. Entonces, como Él sabía el bien que quería Dios para los suyos, ¿saben qué hacía? Les exigía compromiso. Si querían estar con Él, tenían que estar comprometidos. Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Sigo leyendo, por las dudas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La verdad que para esto no hacía falta que viniera. Pero van a ver la lógica que tiene en el contexto. 36. Y una cosa que muchas veces leemos, pero no terminamos de computar en nuestras vidas. Estos que vamos a leer ahora no son escenarios obligatorios, son escenarios posibles. ¿Ok? 36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Viste lo que dice? Eso quiere decir, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Recuerden, no ha habido y no se ha repetido un ser humano que ame con el amor de Dios como ha amado nuestro Señor Jesucristo. No ha habido y no se ha repetido un hombre que haga la voluntad de Dios como la hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo conocía íntimamente y profundamente a nuestro Padre Celestial. Por eso Él quería el bien de la gente, por eso le pedía este compromiso. Si vos amás, esto es lo que haces. Si lo amás a Dios, si lo amás al Señor Jesucristo, esto es lo que dice la palabra de Dios. El que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No dice que no los amemos, gracias a Dios. Sería una locura. Pero fíjate lo que está diciendo, más que. Ojo, no nos vayamos ni para una vereda ni para la otra. Dice más que. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cada vez que nosotros leemos este registro, somos desafiados con que estas cosas ocurrieron antes del día de Pentecostés. Simplemente les menciono un versículo que es 1 de Juan 2:9, que dice que el que quiera andar como Él, ¿ustedes quieren andar como Él? Deben andar como Él anduvo. ¿Dónde anduvo? ¿En Efesios? No, anduvo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Ahí aprendemos cómo anduvo nuestro Señor, tal que logró todo lo que está en las epístolas a la iglesia, ninguna duda. Estamos bien ubicados en cuanto a las administraciones. Ser cristiano no es decir que sos cristiano tan solo. No es llevar una Biblia bajo el brazo ni emocionarse con un versículo de escritura por bimestre.
Si alguno quiere seguir al Señor Jesucristo, debe estar dispuesto a pagar el precio de comprometerse con su causa, que es absolutamente idéntica a la causa de nuestro Padre Celestial. Hay grandes beneficios a disfrutar ahora y muchos más a disfrutar en el reino venidero por comprometerse a Dios y a su palabra. Por eso fue una tarea de amor que Jesucristo les haya pedido compromiso. Mateo 10. Estamos ahí, ¿no? Vamos a ir al comienzo. ¿Cuál sería la cruz que debían llevar los discípulos? Ahí la que vimos que era en Mateo 10, 38. ¿Y cuál sería el significado de ganar o perder la vida? Lo veremos en el contexto. Si uno ama a Cristo más que a su familia, sus enemigos pueden ser los de su casa. Es decir, que sus discípulos pueden enemistarse con sus parientes debido a su amor por Cristo. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como abejas, dije abejas, ¿no? No eran abejas, eran ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Recuerden el contexto: ovejas en medio de lobos, parientes, los de su casa. Estamos en ese contexto. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, preparaos para morir. No se preocupen. Cero pulso. No se preocupen, ninguna taquicardia, tranqui. Cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Podemos ver muy claramente en el libro de Hechos que esto de lo que Jesús los alerta en tiempo futuro ocurrió luego en el libro de Hechos, no muchos años más tarde. Inclusive ocurrió durante el tiempo de servicio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando lo agarraron a su primo Juan, llamado el Bautista, ¿verdad? Tristemente, también ocurre en nuestras vidas en algunas naciones, gracias a Dios, no en todas, donde estamos protegidos por las leyes de la tierra. Muchos años atrás ocurrió con los traductores de la Biblia al lenguaje de sus pueblos en toda Europa. Algunos de ellos fueron perseguidos y cada vez que pudieron y lo encontraron, lo llevaron a los tribunales y cada vez que pudieron, tomaron sus vidas. Es muy conocido lo que le hicieron a Martín Lutero, que afortunadamente, gracias a Dios, pudo terminar la Biblia en alemán. Lo mismo hicieron con Casiodoro de Reina, con Cipriano de Valera, con Francisco de Encinas, que fue el primero que hizo la primera traducción del Nuevo Testamento al castellano, la hizo Francisco de Encina, antes que nuestro querido Casiodoro de Reina en 1569. Estos son simplemente escenarios posibles, recuerden, no son obligatorios, de los que mayormente estamos protegidos por las leyes de nuestras naciones. Pero recordemos que en el versículo 16 el Señor Jesucristo dice que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Entonces el 21, en ese contexto dice, el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta es la causa de este tipo de persecución, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo ves? Eso es. Uno podría pensar con justa razón que siendo que es un escenario tan lúgubre, ¿cómo se libra uno de esto? Mas el que persevere hasta el fin, continúa diciendo el versículo, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto pasó varias veces registradas en Hechos.
Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, imagínate lo que harán con los de su casa. Juan capítulo 15. Esta posible persecución puede provenir, no debe, no será obligatorio que provenga, puede provenir de miembros de la familia, hermano a hermano, padre a hijo, hijo a padre, pero el odio no sería por ningún mal que hayan hecho, sino por ser discípulos del Señor Jesucristo. Juan 15, en el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero justamente, como ustedes no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, bueno, ninguna duda, guardarán la vuestra. Fíjense que no hay diferencia. La diferencia la hace el hablar o no la palabra, el pararse firme o no en la palabra de Dios. El 21 nos dice la razón por la cual harán estas cosas. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No importa que lo invoquen, no importa que lo llamen Señor, no importa que digan la palabra Biblia un montón de veces, la palabra Dios 200 veces, la palabra Jesucristo, la palabra Señor. Si esto hacen, no lo conocen. Es decir, pueden saber que existe, pero no lo conocen experiencialmente, si me permiten inventar la palabra. 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, bueno, la verdad es que no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hechos capítulo 10. El odio en realidad está dirigido más al Padre y al Hijo, que a quienes nosotros representamos, que a los discípulos de Jesús. El odio no es a nosotros, es a ellos dos. Eso es lo que nosotros sacamos de estas escrituras. La respuesta a la palabra que les hablemos será la que le hubiesen dado a Jesucristo en la misma circunstancia. Cuando sea que persigan a un discípulo, lo harán a causa del nombre de Jesucristo. Ese, justamente, es el nombre que nosotros proclamamos. Hechos 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo no hizo otra cosa que no fuera bienes y sanidades, y sin embargo hubo parte del pueblo que lo atacó ferozmente. ¿Qué te parece que querrían hacer con vos si pudieran? Esto no necesariamente significa que confrontaremos esta nefasta posibilidad, así que tranqui. La palabra nos alerta acerca de situaciones para que nosotros siempre estemos al tanto de las cosas y sepamos cómo reaccionar ante cualquier adversidad, sigamos proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Así que mucho cuidado con esto, no asustarse. Sí significa que esta oposición es un escenario posible, pues lo que le hicieron a él tratarán, si no pueden no podrán, pero tratarán de hacerlo con nosotros. Juan capítulo 3. Todos nosotros nacimos en una familia y entre otras cosas tomamos su apellido. Todo lo que ese apellido significara para quienes conocen a la familia, eso es exactamente lo que uno significaba. Ah, mira, este es un
López. Ah, mira, este es un Rodríguez. Eso es lo que uno significa. Somos conocidos como hijos de, sobrinos de, hermanos de, ¿verdad? Llevamos el nombre y la distinción con la que nuestro apellido es reconocido. La gente a priori nos respetará o no por el concepto que tenga de nuestra familia. Oh, este es un Rodríguez. No hay ningún Rodríguez acá, ¿no? No me acuerdo. Ah, acá tenemos Rodríguez, mirá. Bueno, la verdad que yo sabía, lo hice por bueno. No, bueno, qué sé yo. Si digo, hay otro Rodríguez ahí, ese sí, por ese yo lo hubiese dicho. En realidad. Bueno, si digo López, allí tenemos uno, Sánchez, el que no haya acá, ¿está bien? Bueno, mirá, este es un Dinoto, ¿qué les parece? ¡Oh, es un Dinoto! Cuídate los bolsillos, o lo que fuera. Luego, con los años, uno se asocia con distintas personas y nosotros los teñimos a ellos, o ellos nos tiñen a nosotros, ya sea con reputación o con impopularidad. El nombre de una persona connota lo que en tu opinión la persona representa. Por ejemplo, tan solo por dar un ejemplo, piensen en ustedes qué cosas evocan estos nombres. San Martín, Bolívar, Albert Einstein, Adolf Hitler. Cada uno nos evoca, ya sea agrado o antipatía, ¿verdad? Si estos nombres nos hacen pensar en una dirección o en otra, ¿qué no hará el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? El nombre de nuestro Señor Jesucristo divide las aguas. Están quienes lo aman y quienes no, aunque digan que lo aman. No hay otro nombre como ese nombre, ninguno. Ninguno, no ha habido ningún libertador, no ha habido ningún héroe, ninguno le pudo haber llegado ni a la planta de los pies. No ha habido otro hombre como nuestro Señor Jesucristo. Maravillosos seres que han contribuido tanto con las libertades de nuestras naciones, con nuestro bienestar en salud, en prosperidad, con los avances científicos y tecnológicos que tanto disfrutamos, tan beneficiados hemos sido y tan agradecidos a Dios por contar con ellos. Ninguno puede compararse con nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. La cruz que nosotros llevamos es el resultado del nombre que proclamamos. Juan 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por una sola razón, porque sus obras eran malas. Todos los seres humanos han caminado en tinieblas y han hecho lo malo a los ojos de Dios. Nunca hay que olvidarse que todos nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados. Quienes quieren permanecer en las tinieblas, que es no conocerlo a Dios, nunca querrán tener nada que ver con nosotros si es que nosotros estamos en la luz. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Se esconde en la sombra, no sea cosa que lo descubramos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras no son hechas en Dios. Mateo 5, por favor. Nosotros somos hijos de Dios y debiéramos conducirnos como hijos de luz.
Esta conducta que se espera de nosotros es parte de nuestro andar de santidad, que es justamente a lo que nos dedicamos con compromiso, entusiasmo y fidelidad. Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, todo el mundo la va a ver. ¿Cómo haces para esconder una ciudad que está ahí arriba? ¿La podés esconder? Esconder. ¿Eso es verbo aceptado? Yo esconda, tú escondas, vosotros escondáis. Si la ciudad estuviera al pie del cerro, se podría esconder, pero arriba, ¿cómo podés esconderla? Bueno, pues bien, eso es la comparación que Dios hace con nosotros. Ni se enciende una luz, dice el 15, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, vosotros sois luz, no quedéis adentro de un cuarto oscuro, salgan para que la gente lo vea y los lea como cartas vivientes y quiera tener lo que ustedes tienen, quiera ser lo que ustedes son. Así alumbre vuestra luz, dice el 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! Este sos vos, ¿sabías? Este sos vos. Estos somos nosotros. Está hablando de nosotros. ¿Por qué será que cuando te mirás en el espejo vos tenés una imagen distorsionada de vos? Muy simple, porque este es el espejo donde vos te tenés que ver. Una de las hermosuras de este registro de escritura es que nos provee la instrucción acerca de cómo resplandecer como luminares en el mundo, y es precisamente la que nosotros vamos a leer, la primera parte del versículo 16, que dice asidos o agarrados de la palabra de vida, agarrados de la palabra de vida. Por eso nosotros nos agarramos fuertemente como luminares en el mundo que somos. Y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, resplandecemos. La gente nos ve, nos lee y quiere tener lo que nosotros tenemos.